Estamos aquí en Objetivismo MX. Muchas gracias a quienes nos siguen en la página de Objetivismo MX y también en las retransmisiones que se harán en las páginas de México Libertario, el grupo y el fan club, la fanpage, perdón. Bueno, pues estamos aquí en una sesión más, la tercera, ¿verdad, Roberto? La cuarta, sobre Hablemos de Objetivismo. En esta ocasión, pues vamos a tener una sesión de lujo, porque va a estar una gente a la cual yo admiro desde hace muchos años. Ella no me va a dejar mentir de ese cariño, ese respeto y esa admiración que yo le tengo desde hace mucho tiempo, desde que descubrí sus martes de Mises y que pues yo siento mucho que ya no haya habido posibilidad de transmisión. Ciertamente las cuestiones del confinamiento ha venido a romper el ritmo de muchos proyectos, muchas cosas pues que requieren un poquito más de energía, un poquito más de tiempo para desarrollarlos, pero bueno, esperemos este confinamiento sería muy raro que fuera eterno y en algún momento lo retomemos. Y bueno, pues entonces se encuentra con nosotros la doctora Andrea Rondón. La doctora Rondón, bueno, es doctora en Derecho, es catedrática universitaria, es una muy activa promotora de las figuras, de las enseñanzas de la Escuela Austriaca de Economía, es autora de varios libros, el más reciente en relación con el crimen de lesa humanidad en Venezuela en relación con la supresión de la propiedad, del derecho de propiedad en Venezuela por parte del régimen chavista, el cual realizó en colaboración con el abogado y que ya también ha estado con nosotros aquí, el doctor Ricardo Manuel Rojas. Esta sesión, bueno, pues va a estar también con nosotros como en todas las sesiones anteriores, Roberto Briones, que bueno, pues se va constituyendo como yo creo que el mayor especialista mexicano en temas de Ayn Rand. Yo lo felicito y me parece que bueno, esta iniciativa que él está iniciando de platicar con actores, especialistas, académicos, o simplemente gente interesada en los temas de Ayn Rand, pues me parece que es un proyecto que es muy valedero y es digno de admiración y de seguir. Bueno, pues dicho esto, solamente señalo que la idea de esta sesión es hablar de los vasos comunicantes, los contrastes, pero también las coincidencias entre dos figuras centrales de estas dos escuelas. Ayn Rand por parte del objetivismo y Ludwig von Mises por parte de la escuela austriaca. Andrea Rondón, bueno, es especialista, ha venido trabajando desde hace años atrás en Ludwig von Mises y en algunas otras figuras, aplicada en este caso la escuela austriaca a lo que ella domina, que es el derecho. Por cierto, en México Libertario hay un curso desarrollado por ella en 3 sesiones sobre la comunicación entre el derecho y la economía bajo la luz de la escuela austriaca, y que constantemente estamos retuiteando y sacando a redes sociales en México Libertario. Y en el caso de Ayn Rand, bueno, Roberto nos va a hablar, va a ser un diálogo entre ellos dos a efecto de que encontremos algunas coincidencias que me parece que a veces no son lo principal que prima en el contacto entre grupos liberales. Se prefiere más la diferencia que las coincidencias y me parece que esto es un grave error. Y es así que lo consideramos, en lo personal yo lo considero un grave error, que ahorita están aquí dos especialistas de dos figuras señeras de las distintas escuelas y con capacidad de dialogar, de llegar a coincidencias y sobre todo de aprender mutuamente y transmitir un conocimiento a los demás. Bueno, dicho esto, yo no me extiendo, te dejo, Roberto, para que tú conduzcas la sesión. Yo estoy aquí al pendiente y bueno, nuevamente, gracias por la invitación
para aperturar este encuentro. Muchas gracias. Hola, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Víctor, por la excelente introducción, que como siempre me encantan. Pues más que nada agradecerle también a Andrea, porque como siempre es una persona que ha participado con nosotros desde que yo también comencé. Tuvimos el placer y el privilegio de tenerla aquí en Salamanca, de hecho, en persona, por la cual platicamos sobre la política en Venezuela, cómo se está llevando los problemas de Guaidó en ese entonces. Y me da mucho gusto que sigamos o que podamos seguir trabajando juntos y más en el aspecto de expresar y dar a conocer las ideas de la libertad y mostrarles a las personas que la filosofía, el derecho y todo este tipo de cosas, pues no son cosas no pueden ser pueden ser más divertidas que aburridas, como muchas otras personas lo creen. Entonces, primero que nada, gracias, Andrea, y quería preguntarte, después que primero nos platiques un poquito más de ti y mi primera pregunta sería, ¿cómo conociste a Ayn Rand y qué fue lo que te gustó de Ayn Rand? Sí, digamos que ya son tal vez 15 años, un poco más, que leía Ayn Rand. Llegué como, por así decirlo, un poco ciega. En Se dice Libertad promovían la lectura de una de sus novelas más famosas, La rebelión de Atlas. De hecho, eso es lo primero que leí de Ayn Rand. Y luego, pues ya más conscientemente vinieron los otros trabajos, las otras novelas y sus ensayos intelectuales. Entonces, hace 15 años yo le leí porque yo tenía en esa época como mucha mayor inclinación a las lecturas de literatura. Siempre me ha gustado la literatura, pero hay veces que por temas académicos pues la abandonaba un poco y para leer ensayos o de mis propios estudios, de mi propia carrera, digamos. No es lo mismo cuando eres adolescente a cuando ya creo que estaría a finales de mis 20, principios de mis 30 cuando leí Ayn Rand por primera vez, ¿no? O sea, digamos, llego tarde comparado con el resto de ustedes, por ejemplo, tú, u otros objetivistas que yo conozco aquí en Venezuela que empezaron en su adolescencia, porque de verdad La rebelión de Atlas es una novela que recomienda más a los adolescentes. Jefes de mi oficina, yo trabajo en un despacho de abogados que hicieron, por ejemplo, el bachillerato, el high school en Estados Unidos. Esa novela la recomendaban en Estados Unidos en el bachillerato y se la leían antes que yo. Pero lo que voy, la empecé a leer por recomendación de Se dice. Yo, a pesar de lo voluminoso, yo dije, se ve interesante. Y no sé qué pasó, no sé si yo ya estaba, evidentemente yo ya estaba ganada de estas ideas, pero no con esa conciencia tal vez. Y cuando empiezo a leer y veo que es como una declaración literal de amor hacia el capitalismo, el rescate hacia el empresario, en su sentido más amplio, porque nos hablan no solamente de la empresa familiar de Dagny Taggart, sino también de el que está, del músico, del creador de música que está cansado, ve como un saqueo de sus ideas. Yo digo, sí, esto no lo había leído antes. En literatura no es la regla. Por eso es que yo siempre lo destaco, que Ayn Rand, si bien ha tratado un tema inédito, sí fue valiente al hacerlo en una época, en el año 56, en donde la socialdemocracia estaba muy bien vista y este discurso no estaba tan bien visto, pero además hacerlo en literatura, eso no era común y sigue siendo poco común. No vas a ver al empresario como el héroe de una novela. Eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Y luego cuando veo el fuerte, digamos, como empiezan a tratarse Han Rieder y Dagny Taggart, en el sentido de, tú a mí no me vas a estar regalando nada, yo te voy a pagar exactamente el precio que es, a pesar de que ambos son empresarios y negociantes. Yo digo, ya va, esto no es común. Y cuando ves además monólogos sobre lo que es realmente el dinero por parte de Francisco de Anconia,
Eso a mí me atrapó. Entonces, lo que era una novela muy larga, pues me lo leí en Semana Santa, en mis vacaciones de Semana Santa. Te lo puedo decir porque exactamente esa novela me la leí en una semana. Y a mí me impactó, me impresionó. Porque yo digo, ok, es como un cúmulo de ideas en las que yo creo y te las dicen de una forma que a mí me gusta en una novela, y me los dicen así, de un solo golpe. O sea, tengo que digerir y tengo que saber quién es Ayn Rand. Y a partir de allí, y con la biblioteca y con la librería que nos ofrecía Se Dice, pues empecé a entender, no, ya va, pero también está Manantial, no, pero también está Himno, no, también está Los que Vivimos, no, pero también está La Virtud del Egoísmo, que para mí, luego de la Rebelión de Atlas, más que sus otras novelas, a mí lo que más me llegó fue La Virtud del Egoísmo, porque decía de una forma muy honesta y de una forma muy valiente que el egoísmo es una virtud y el altruismo es un vicio. Eso tampoco lo ves en todas partes, ¿no? Entonces, ese fue mi acercamiento a Ayn Rand hace como unos 15 años. Primero fue La Rebelión de Atlas, luego fueron sus otras novelas, pero además luego su ensayo, que sí recoge mucho de los diálogos de La Rebelión de Atlas, porque en La Rebelión de Atlas realmente está su filosofía, tan solo que en sus ensayos siguientes, que por ejemplo, el primer ensayo intelectual fue La Virtud del Egoísmo, sistematiza todas estas ideas que te digo que llegaron de golpe en La Rebelión de Atlas. Lo sistematiza y ya ves como un orden, ya ves cuáles son los principios, cuáles son los valores, cuál es la visión, ya hay una metodología, ya es incluso epistemológico, tal cual, como filosofía, quien la necesita, también lo ves allí. Entonces, tú ya ves como cierta sistematización y es una respuesta a los que dicen esto no es académico, esto no es riguroso. Lo vas a ver en sus ensayos intelectuales. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando tú empiezas a leer todas sus novelas, de hecho, pues yo empecé a leer sus novelas, pero al momento, ella explica en epistemología objetivista que parte de que el conocimiento que nosotros podemos adquirir de la realidad se tiene que integrar para después después de integrarlo empezar a buscar ya valores y códigos y todo esto. Una parte donde dice ella, cuando sale de Rusia y ya va a viajar hacia Estados Unidos, dice que en ese momento, cuando ya ve lo que es Rusia, ya con los bolcheviques en el poder, estatizando todo a su paso, dice que ahí es donde siente que se integró toda esa información que tenía y ahí fue donde empezó a nacer como tal el objetivismo. Se me hace muy interesante todo lo que nos platicas del objetivismo. ¿Y qué sería para ti lo más que te dejó Ayn Rand en el aspecto que, o sea, por ejemplo, en el derecho, que tú estás más basada en el derecho? Ayn Rand te dejó algo importante, algo interesante en el ámbito del derecho. Bueno, digamos que además yo lo leí, a mí también porque me impresionó, gracias por esta pregunta, porque además porque a mí me impresionó tanto esa novela, porque sobre todo La Rebelión de Atlas, o sea, obviamente toda la obra en sí me llamó la atención, pero a mí lo que me marcó y lo que me llamaría la atención para tenerla en el radar en Rand, no solamente porque, claro, yo venía de la, digamos, no voy a decir de la escuelita porque ya había salido out of the box. Sí. Viniendo del derecho, ya yo venía buscando autores que no eran típicos en el derecho, como por ejemplo Hayek. Mises vendría después, pero yo ya venía buscando como, ya va, pero está bien esta formación que tuve, pero necesito algo más, como el trasfondo filosófico de ciertas cosas que yo tenía por intuición. Necesitaba como que el fundamento, ¿no? Y el fundamento filosófico lo conseguí en el liberalismo y empezaba con ciertos autores. Cuando me topo con Ayn Rand y cuando empieza a describir esas sociedades saqueadores, cuando empieza a describir esas leyes de igualdad de oportunidades, esas leyes de tú no puedes diseñar ese metal porque vas a tener una mejor posición o vas a ganar en competencia respecto al resto de los competidores. No puedes hacer eso, todos tienen que ser iguales. Ese discurso, sobre todo para frenar las potencialidades y capacidades de los empresarios, me llegó en el momento en el que en Venezuela ya estaba viéndose los efectos del control de cambio y del control de precios.
el control de precios porque te venían con el discurso de si lo vendemos más barato, y porque además es culpa del empresario y del comerciante, tu pueblo venezolano vas a obtener mayores ventajas. Entonces, o vas a poder adquirir el producto, porque ahora sí lo vas a adquirir a un precio justo. Entonces, a mí me llega, ya para el derecho, ya va, pero esta es una forma mucho más efectiva y eficaz de decir, los controles no sirven, los controles tienen unos efectos nefastos y unos efectos colaterales que no se ven en el inmediato, pero que se van a ver, y eso yo ya lo estaba viviendo en Venezuela. Entonces, Ayn Rand llega en un momento de mi vida, en un momento de la situación país, en los que definitivamente muchos de esos abogados de esa novela que prepararon ese andamiaje del control sobre las propuestas legislativas, ese lobby que hacían en los órganos parlamentarios, y que sí, lamentablemente muchos empresarios que no eran realmente empresarios, que tal vez un Javier Milei diría empresarios, abogaban por sus privilegios. Yo lo até totalmente mucho de lo que ocurría en mi país, ¿no? Es súper interesante porque sí, de hecho, hace días en una entrevista que me hicieron en Colombia, los del Bastión, por ahí está también en las redes, me decían que cómo yo veía Latinoamérica desde el objetivismo. Y mi respuesta es rebelión de Atlas, ¿no? Porque lo que estamos viviendo en la mayoría de sus partes en Latinoamérica es mucho de lo que se va a leer en la rebelión de Atlas. Sí, no, ¿no? definitivamente. Okay. O sea, sí, tú asocias, claro. Luego la propuesta de ir a una huelga por parte de los emprendedores, por parte de los que efectivamente tienen unas ideas, de los creadores, viene después, y ojalá uno llegue a ese punto, ¿no? De ese despertar, sí, ¿no? Pero el previo, esa sociedad asfixiante en donde cada vez poco a poco las cosas dejan de funcionar, donde ya tienes problemas de electricidad, el blackout, los saqueos, etcétera. O sea, eso es la rebelión de Atlas, eso es América Latina. Sí, exacto. Eso exactamente. Me trataba de referir. Bueno, entrando en tema, Mises, porque por ejemplo, yo cuando empecé, literal, yo lo escribí cuando publiqué este evento, a mí me llegaron 2 libros que cambiaron mi vida en un principio antes de Ayn Rand. Antes fue Socialismo y la... Los Morales. Yo creo que fueron 2 libros que a mí cambiaron mi vida. El socialismo, porque acababa de salir yo del socialismo, estaba buscando como otra filosofía que me ayudara o a entender más de lo que era la política y todo eso. ¿Sí me escucho? Un poquito entrecortado, pero te entendí el tema, que uno de los libros que más te influenció fue el socialismo, ¿no? Ajá. Bueno, y ya después, cuando yo leí, por ejemplo, algo que me hizo como clic en las ideas de que ya había leído en socialismo, pero en una novela, fue el Himno. Esa sociedad totalmente colectivizada, en donde no existe, donde es más importante el todos los demás menos el yo, el nosotros y todo ese tipo de cosas. A mí me hizo clic y después empecé a leer ya sus ensayos filosóficos de Ayn Rand, en donde ya empiezo a hablar de ética, de epistemología, de axiomas o de todo ese tipo de cosas, y me doy cuenta de que Mises también en muchos aspectos tocó todo este tipo de temas, que algunos me siguen haciendo clic, como que yo ya había tenido como una formación previa con Mises para después entender lo que Ayn Rand me dijo, pero obviamente con sus respectivas diferencias. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles fueron esos clic entre que te llegaron a hacer Ayn Rand y Ludwig von Mises? Sí, sabes que yo hace como 3 años, 3 años, no, 5, ¿cómo pasa el tiempo? Hace como 5 años inicié, sí, es increíble, inicié con Se dice Libertad como una serie de charlas que se llamaron Liberalismo y Literatura, porque justamente me quedó la idea con la rebelión de Atlas de que a través de la literatura tú podías facilitar la divulgación de estas ideas, que hablando desde un espacio rigurosamente académico. No digo que hay que abandonar esos espacios, pero
sí pensaba que podía ser más fácil, y además me gustaba liberalismo y literatura, dos pasiones. Liberalismo es una pasión y la literatura era más hobby, si lo quieres ver de algún modo, leer otras cosas más parte de derecho y otro lo que ocurría en el país, en una especie de escape. Entonces yo decía, oye, pero hay muchas de las doctrinas o de los principios del liberalismo que puedes ver en la literatura. De hecho, mi primera actividad, mi primer evento era hablar junto con un objetivista muy conocido aquí en Venezuela, que es Víctor Maldonado, que era presidente en aquel momento de la Cámara de Comercio de Caracas, que él hablara de la rebelión de Atlas y yo de la acción humana, porque había leído también un ensayo de Warren Albright, un profesor de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, que decía que la acción humana era la rebelión de Atlas en ficción, pero que ambos autores, tanto Mises como Ayn Rand, trataban de transmitir las mismas ideas, tan solo que usaban términos distintos, pero básicamente había vasos comunicantes entre ambas obras. Entonces me hizo el clic. Primero, cuando empezaba a leer La rebelión de Atlas, yo digo, pero ya va, que hay muchas cosas que tú puedes ver en la acción humana, ¿no? Todos tenemos unos fines, unos propósitos, todos nacemos con un proyecto de vida, todos buscamos hacer nuestro proyecto de vida como mejor escojamos, y la forma o los mecanismos más eficaces o no, bueno, eso nos los dirá la economía. Buscas alcanzar ese proyecto de vida para salir de una situación de malestar o de incomodidad o para mejorar tu situación. Eso lo veías básicamente también en la rebelión de Atlas. Lo que te estoy hablando es en términos de la acción humana. Pero eso también lo veías en la rebelión de Atlas, con esa lucha por tratar de llevar a cabo tus proyectos de vida sin intervención del Estado, sin este grupo de saqueadores, sin este hermano Jimmy Taggart, que era lo que era, en realidad era un parásito, o en el caso de Hank Reader, quitarte esa familia que en realidad no te quería, sino te quería solamente por temas de interés. Entonces, buscando eso, llegaron a Galt, ¿no? ¿Quién es John Galt? Entonces yo digo, ellos buscan salir de una situación de malestar y están haciendo todo para llegar a esa situación en la que no existan obstáculos, que su único obstáculo sea el desarrollo de sus capacidades. Entonces, el clic me llegó viendo que definitivamente entre la acción humana y la rebelión de Atlas había vasos comunicantes. Y luego al leer este ensayo de Warren Albright, este profesor de la Universidad Francisco Marroquín, no estaba tan mal, o sea, perfectamente tú podías ver ficcionado muchos de esos principios liberales. Y claro, Ayn Rand es de esas excepciones dentro de la literatura donde tú podías hacer ese ensayo tan rápido y tan directo. Porque tú ves otros libros como el de Martín Krause, Economía explicada a mis hijos, que utiliza la literatura para explicar muchos principios de la economía y de la economía desde la escuela austríaca y otras escuelas como la Public Choice. Y claro, no son tan directos y tan abiertos, puedes ver la enseñanza, pero no son tan directos como Ayn Rand. Entonces, allí fue donde vi los vasos comunicantes entre ellos. Y luego, claro, luego me llegó la curiosidad de si efectivamente en algún momento Mises se comunicó con Rand, y efectivamente fue así. De hecho, Mises fue uno de los que más recibió con entusiasmo una novela como esta. De hecho, le escribió una carta y todo, que creo que le hemos comentado en alguna oportunidad. Él la felicitó porque él nunca había visto, y es lo que estamos hablando, una defensa tan abierta de estos principios liberales en una novela, de una forma explicada tan sencilla y que puede llegar a muchos, ¿no? Entonces, allí fue donde yo vi los vasos comunicantes. Ayn Rand evidentemente no habla de economía, pero definitivamente tiene la intuición y lo desarrolla muy bien en sus diálogos, en sus monólogos, a través de sus personajes, y luego ya cuando sistematiza el objetivismo, perfectamente puedes hacer el engranaje con otras escuelas de la corriente liberal o de la filosofía liberal. Sí, de hecho, yo lo que también comentaba en uno de los grupos que tengo es de que hago mucho clic también con la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith.
Y al mismo tiempo, creo que ese triángulo, Adam Smith, Mises y Rand, creo que tienen mucho que se comparten entre sí. Por ejemplo, toda la parte de la ética y la moral en Ayn Rand es importante para Smith y también es importante para Mises, por ejemplo. ¿Cuál crees tú, Andrea, que haya sido la parte más importante en la cual en un aspecto literario? ¿Cuál fue esa diferencia que nos pueden llevar a decir, ok, Mises hablaba de esto, pero al mismo tiempo se diferencia de Ayn Rand? Desde la escuela austríaca, ¿tú cuál crees que sea esa diferencia? Bueno, Mises no hablaba realmente de moral, si lo quieres ver de algún modo, era más que todo utilitarista. Ajá. De hecho, siempre se comenta una anécdota. Felicidad y... ¿Ah? La felicidad y eso. Sí. Pero él hablaba más que todo en términos de eficiencia, de eficacia, a diferencia de autores de la filosofía moral como por ejemplo Adam Smith, ¿no? Adam Smith lo catalogan o es identificado como el padre de la economía, pero en realidad sus mayores aportes para la filosofía liberal es desde la filosofía moral, ¿no? Con la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Su obra, La riqueza de las naciones, se tiene que leer junto con la teoría de los sentimientos morales. Pero lo que voy, el caso es que Mises habla más desde el utilitarismo sobre la eficiencia de los medios para alcanzar unos fines y llevar a cabo tu proyecto de vida. En cambio, Ayn Rand sí sostiene efectivamente el tema ético, el tema moral, más allá del utilitarismo, es ir más allá. Y tal vez allí pueda no estar, no voy a decir choque, pero tal vez más que todo vamos a verlo como complemento. Sí. Y no es que la escuela austríaca esté reñida con esto totalmente, porque Murray Rothbard sí lo desarrolla mucho más, evidentemente, con la ética de la libertad, sus obras sobre la ética de la libertad. De hecho, Rothbard estuvo muy afín con Ayn Rand, más afín que el propio Mises, ¿no? Por eso es que si bien pudiera en algún momento no estar del todo, o alguien pudiera haber pensado que entran en choque, más bien que se complementan. Mientras a Mises no puedes buscarlo, verlo desde la filosofía moral, si lo quieres ver de algún modo. Él hablaba, tal vez, él iba un poco más allá de la economía, ciertamente yo lo considero uno de los grandes intelectuales del siglo XX porque trascendió de la economía, pero digamos, con la mentalidad anticapitalista tú ves un trabajo o un tratado psicológico, si lo ves de algún modo. En socialismo va hacia la sociología, incluso, no solamente explica la imposibilidad del cálculo económico, sino hace una lectura de la sociedad, ¿no? Como muchos intelectuales, la literatura, el romanticismo, abonaron a todas estas ideas, lamentablemente, a la izquierda, o el socialismo en ese momento. Entonces, digamos, si bien puedes haber pensado que en algún momento chocaban, y Mises no hablaba realmente en los términos morales o de filosofía moral, sino desde el utilitarismo, definitivamente muchos autores de esta escuela, de la escuela austríaca, se complementan con la del objetivismo. Entonces, no creo que estén tanto en contradicción, sino lo que hablaba Víctor al comienzo de la presentación. No es engancharte en una escuela del pensamiento o en un autor, sino rescatar los aportes de cada uno de esos. De hecho, Krause tal vez no se identifica como un economista austríaco, sino incluso él habla más también de la public choice, un análisis económico de la política. Entonces, es eso. Mises puede tener algunos fragmentos que pueden chocar con el objetivismo, pero no es solamente ver eso, sino ir un poco más allá e incluso podemos ver mayores vasos comunicantes con autores como Rothbard. Yo tengo algunos problemas con el internet, la verdad es que casi no escuché lo que me dijiste. Y ya ves que les comenté en el principio que me estaba sacando el internet, pero bueno, alcancé a escuchar lo de la diferencia. Por ejemplo, Adam Smith, como bien dices, tiene todo un escrito sobre moral. Ayn Rand igual se basa más en la moral, por ejemplo. Pero una cosa que siempre se me quedó muy marcada de Adam Smith
es de que la economía en sí es la gente intercambiando y en su libertad y llegando a acuerdos entre ellos y así. Entonces, y después Ayn Rand y también Adam Smith te dice que todo esto es en base a una moral, que todo proviene porque cada quien va creando su moral y en base a esa moral van creando valores y van creando códigos de conducta, y en este caso van preparando sus proyectos de vida y después ahí se empieza a formar como tal una economía, ya cuando la sociedad empieza a intercambiar y hacer válido todo esto que estamos hablando. Y por ejemplo, yo creo que ahí es donde yo creo que se llegan a conectar, en donde la escuela Streca, por ejemplo, hace un tratado de economía, pero es una economía que va a existir si de todos modos se complementa con lo que dice Ayn Rand de una metafísica, una epistemología que te lleva a una ética y al mismo tiempo eso te lleva a una política. Entonces, estos tratados, de hecho, bien podrían servir si la misma gente en su libertad se pone de acuerdo y dice, vamos a seguir esto porque somos un grupo y creemos que estos códigos morales que en lo económico nos pueden servir. Se ponen de acuerdo, hacen un partido político que defiende este tipo de políticas y se lleva a la política. De todos modos, en esto que acabo de decir, que es lo que podría hacer la escuela austríaca, llevar eso a la política y que se haga un cambio económico como tal, de todos modos, para eso, Ayn Rand te explica que tienes que pasar por lo que ella explica que es el proceso de razonamiento y de análisis de la realidad y de integración de conocimiento del ser humano. Entonces, yo creo que esa es una parte en donde no es una contradicción, porque en realidad, y como bien dices, yo, por ejemplo, yo no coincido con Rothbard en muchos aspectos, pero Rothbard sí se fue a algo filosófico. O sea, Rothbard sí buscó, hasta cierto punto habló de axiomas, entonces buscó algo más epistemológico, porque él trataba de fundamentar desde cómo el mismo ser humano actuaba para llegar a esas conclusiones. Mises, ¿no? Mises en este caso te analiza cuáles son las causas de la invasión del mismo individuo, de poner o poner por encima al colectivismo del individuo, te explica cuál es el proceso para que en la economía no se llegue a estatizar, cuál es lo necesario para que eso no pase, pero en sí, como yo bien también acepto, en ningún momento se podrá decir que buscó hasta cierto punto el demostrarlo como en un aspecto epistemológico. ¿Qué piensas sobre esto? No, totalmente. Digamos, además, tú no vas a encontrar todas las respuestas en un único autor o en la única obra de ese autor. Es mucho más amplio y complejo. Lo que te decía, por ejemplo, Mises, a Mises no lo puedes solamente analizar a través de la acción humana, que además es una obra complejísima, una obra que él escribe en el año 49. Que complementa a Adam Smith, ¿no? Sí, claro, claro que sí, porque todo esto cuando Mises habla sobre la acción humana, de que tú buscas alcanzar un proyecto de vida, unos fines y propósitos, tú no lo puedes hacer solo. Tú necesitas de otros, y que la mejor forma de cooperación voluntaria es el mercado. Eso lo ves en la acción humana, pero al fin y al cabo, ¿qué está detrás de todo esto? El principio de división del trabajo, que eso viene de Adam Smith. Totalmente, tú ves un desarrollo de ese principio de división del trabajo, de necesitar al otro, porque al fin y al cabo el ser humano es gregario, y eso es otra destrucción de los mitos que tienen contra el liberalismo, que el liberalismo piensa que es individualismo solamente. Sí, es individualismo, pero es un individuo que forma parte de una sociedad. Por eso hablamos sí, como de... atomismo 100% radical, ¿no? Exactamente. Entonces, igual, Ayn Rand habla desde un individuo con ciertas características. Algunos dicen que, bueno, es un superhombre demasiado racional que no sabemos si existe. Bueno, yo creo que sí. Si también invocamos la educación, yo creo que sí, definitivamente, ¿no? Todos tenemos nuestro lado oscuro, nadie dice que no, en la mentalidad anticapitalista también Mises lo anticipa, pero uno hace el esfuerzo porque esa parte irracional no prive sobre la parte racional. Ahí también vemos otros vasos comunicantes. Totalmente. Con el objetivismo, sí. Pero al fin y al cabo vivimos todos en sociedad, ¿no? Y de eso está claro tanto estos autores de la escuela austríaca, porque Mises cuando habla del mercado, la otra vez lo decía Gabriel Zanotti en una charla que yo tuve con él con ocasión del cumpleaños de Mises,
Es un mensaje es un mensaje muy profundo el que se transmite con esta idea de mercado como cooperación voluntaria, porque implica que el hombre buscará intercambiar, beneficiarse, pero esto como lo hace en paz, no puede ser en guerra. Entonces ya digamos, los hechos le dan mucha razón a esa teoría de el hombre en estado de libertad de Locke, y rechazan mucho esa tesis Exacto. del hombre en estado de naturaleza, estado de guerra, que es Hobbes. Entonces, es interesante cómo muchos de estos autores se van complementando y hay conexiones, y vemos estas conexiones entre Mises e Ayn Rand. Ayn Rand en La virtud del egoísmo nos habla de una sociedad con ciertas características, con un hombre con un código de vida, un código para vivir, amor propio, orgullo, sí, deslastrarnos del tema de la humildad, sentirte orgulloso de tus propios logros, etcétera, etcétera, pero en sociedad, en el trato, no, porque la ética ciertamente es Claro. tu código de vida, pero la moral es cómo te vas a dirigir a otros. Eso está en Rand, o sea, eso son las reglas con las que nos vamos a relacionar con otros. Yo siempre lo he dicho que todas las por los cuales nosotros estamos pasando, dejando algo, pues, escuché lo que decía a mí John Locke, y nos empieza a hablar de una vida ya precapitalista y después capitalista, en la cual ya existen los derechos del individuo, no nada más porque alguien lo tiempo cuando quiere te lo quita. Esa idea de que alguien lo tiene que defender, y esa idea la vuelve a rescatar también Ayn Rand en la parte en donde dice que en el capitalismo el ideal desconocido, en donde dice que para que pueda haber un capitalismo, para que se puedan defender los derechos del ser humano, pues tiene que existir un gobierno hasta cierto punto con diferencias, un gobierno que podríamos hablar cuáles son, pero creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué dice Mises, por ejemplo? Sí, no, totalmente. Sí, no, totalmente. O sea, también habla de un gobierno limitado, o sea, definitivamente. Aquí tal vez Mises se aparta un poco más por ejemplo, Hayek, que Hayek era un poco más tolerante a la presencia del Estado en ciertas áreas en las que evidentemente Mises no lo estaría. Hayek en algún momento defendió el salario mínimo. Hayek también defendió la presencia del Estado en ciertas áreas como infraestructura y ciertos servicios. Mises en esto es categórico, el Estado no puede estar presente dentro del mercado, definitivamente. Ni como agente, ni como regulador, ni nada, ¿no? Por eso es que hablamos de que el mercado se autorregula, ensayo y error, sí. Todo es acción humana, y claro, al fin y al cabo, seres humanos proclives al error, bueno, ensayo y error, pero para eso, o sea, te replanteas, ves cuáles son los medios para alcanzar ese proyecto de vida, cuáles son los más idóneos, y evidentemente podrás acertar o no en la escogencia. Eso es fundamental. Por supuesto, también está dentro de mí esa idea de que, bueno, dentro de tu proyecto de vida, si obstaculizas el proyecto de vida de otro, allí debe participar el Estado, definitivamente. Pero no para obstaculizar, sino para evitar abusos. Entonces, exacto. Claro, Mises era partidario de un Estado limitado, mucho más limitado del que podemos ver en otros autores de la Escuela Austríaca de Economía, como por ejemplo Hayek. Siempre voy a colocar ese ejemplo. Y un poco más allá de Mises está Rothbard, que dice no, el Estado ni siquiera limitado, el Estado eliminado. Y eso lo va a, y ¿qué va a sustituir entonces al Estado? El mercado. Entonces vemos distintos grados o distintas intensidades dentro de la misma escuela de pensamiento liberal, ¿no? Dentro de la Escuela Austríaca de Economía, pues ves ciertas tendencias. Y estoy hablando de estos tres autores porque, digamos, Mises es el padre intelectual de Hayek y de Rothbard, que a partir de sus enseñanzas fueron por estas líneas de investigación, ¿no? Sí, de hecho yo cuando platico me preguntan por la Escuela Austríaca de Economía, sí, obviamente Mises, también Hayek, yo sí no coincido nada con Rothbard en muchos, casi, porque él sí se basa en lo epistemológico, y mi filosofía, que es el objetivismo, también tiene todo un planteamiento
epistemológico. Entonces ahí es donde veo que no hay mucha conexión entre nuestras ideas, pero, por ejemplo, alguien con el que yo siempre he hecho conexión, aparte de Mises y Hayek, es Karl Menger. Por sus libros me empezaron a explicar el dinero, el valor, qué es, todo ese tipo de cosas para mí fueron muy interesantes de Karl Menger. Y después cosas que va retomando, que retoma Mises y que retoman muchos más. ¿Cuál crees que haya sido, me puedes comentar alguna otra de las similitudes que tú puedes ver en los dos pensamientos? Por ejemplo, ya hablamos de el Estado tiene que estar limitado, pero tiene que existir porque en su naturaleza la gente en su libertad va a buscar crear grupos sociales, ¿no? ¿Cuál otro crees que sea un link entre estos dos autores? Entre Mises y Rand, Ujú, ¿te refieres? sí, Bueno, básicamente es en el tema, lo que te decía, la idea es la misma, tan solo que lo hablan con distintas terminologías. Por ejemplo, mientras Mises habla de la acción humana, que es a través del libre albedrío, de nuestras decisiones, que tú vas a alcanzar estos fines y propósitos, Ayn Rand habla sobre el desarrollo de potencialidades y capacidades que no pueden ser obstaculizadas. Eso sigue siendo libre albedrío. O sea, digamos, lo que es determinante para alcanzar los proyectos de vida, los fines y propósitos, un individuo con propósitos, como diría Ayn Rand, o esos fines y propósitos en los términos de Mises, es el hombre. Al fin y al cabo, tu accionar, el ejercicio del libre albedrío, eso ambos autores lo tienen, definitivamente. sí. También en el pensamiento del utilitarismo, por ejemplo, ahorita creo que lo mencionaste, fue cuando se empezaba a cortar en la primera ocasión, pero creo que mencionaste el utilitarismo. Y una de las cosas que, por ejemplo, decía Ayn Rand, nosotros hacemos las cosas y el ser humano tiene que actuar en base a su felicidad, parte. Pero, por ejemplo, Ayn Rand decía que también teníamos que actuar como un ser que está buscando lo mejor para su vida, para ser un mejor ser cada vez más y no nada más la felicidad, porque, por ejemplo, yo puedo ser feliz haciendo algo, pero eso no va a trascender o no me va a ayudar a una mejor vida como tal. Simplemente, por ejemplo, pueden haber caprichos de las personas en donde creen que algo es bueno, pero nada más es momentáneo y eso no te ayuda así como tal a trascender en lo base ético como sociedad. Yo creo que esa también sería una diferencia nada más en lo del utilitarismo, pero al final de cuentas regresamos a lo mismo, es complementario, porque Ayn Rand también te dice que las virtudes es algo que te hace querer o no querer algo. Y ahí nos estamos basando en el valor y también te está diciendo que el valor es algo que te hace sentir mejor. Haces algo porque te hace sentir mejor y no haces otras cosas porque te van a causar dolor o algo por el estilo. Entonces yo creo que es también un link. El utilitarismo forma parte de la parte, no como utilitarismo, le quitaría esa parte, pero sí la persona busca esa felicidad o el sentirse bien para hacer ciertas cosas, que en eso serían los valores basados en las virtudes. Esa sería como no habría tanta complemento. Bueno, paso a las preguntas. Me gustaría que cerráramos la plática con algo que te gustaría platicarnos o alguna anécdota que tengas con Ayn Rand o algo en... Sí, no, anécdota. Bueno, hace incluso poco antes de lo que le dije a Roberto, hace un poco más de 15 años, una vez yo entré a la sala de reuniones de los profesores que nosotros hacíamos allí como un descanso, por así decirlo, previo a la clase. Me conseguí con un profesor que es una institución en una área del derecho y yo cargaba recién el libro de Ayn Rand en ese momento para empezarlo a leer. Y él decía, la loca esta rusa de la que todo el mundo habla en Estados Unidos. Había confianza como para decirme eso fue su manera de chiste. Eso fue hace ya 15 años. Hoy en día, si alguien me ve con el libro, identifica a Rand, pero no como la loca rusa que habla de ciertos temas y que solamente conocen en Estados Unidos. Hoy en día me consigo más personas que tienen un mayor respeto, si bien no conocerán o no se han leído el libro, algún libro de Ayn Rand lo hablan con más respeto. Entonces creo que en 15 años hemos aprendido un poquito más de Ayn Rand y a dirigirnos con más respeto a la obra de Ayn Rand. Porque tal vez
muchos de los choques entre los distintos grupos liberales se deba a que, bueno, la Escuela Austríaca de Economía está formada por intelectuales con rigurosidad académica y Ayn Rand no viene de los ámbitos universitarios o académicos o intelectuales. Pero eso no le quita fundamento o rigurosidad a su propuesta dentro del objetivismo. Bueno, yo creo que hoy ya se la mira con mayor respeto. Mira, yo quería traer a colación lo que habías comentado hace un momento de la vínculo allá por el año de 1958 entre Mises y Ayn Rand. En ese entonces, Mises le escribe a Ayn Rand: usted tuvo el valor de decirle a las masas lo que ningún político les dijo. Sin capitalismo, ustedes no serían nada. Y cualquier mejora en sus condiciones de vida se la deben al esfuerzo de hombres que son mejores que ustedes. Esto en esta comunicación que entiendo fue durante mucho tiempo muy cercana y afectuosa entre Mises y Ayn Rand, y me parece que es útil rescatar esta cercanía y esta admiración mutua entre ellos, porque es realmente muy desconsolador encontrar a muchos libertarios cómo se refieren, sobre todo me ha tocado ver a gente de la escuela austriaca referirse en términos prejuiciosos respecto al objetivismo, y me parece que, bueno, realmente, pues, si van a estar con esos niveles de prejuicio, bueno, se ve que ni siquiera conocen la obra de Mises, y que por lo tanto, bueno, cualquier cosa que puedan decir en contra del objetivismo está descalificada de inicio. Pero obviamente, pues esta falta de comunicación y de empatía entre las diversas escuelas de liberales, bueno, no es solamente entre el objetivismo y la escuela austriaca, también la escuela de Chicago y respecto a la escuela austriaca y muchas otras, Sí. falta de comunicación que puedan existir. Me parece que este tipo de diálogos, este análisis que tú acabas de hacer, Andrea, bueno, abunda a una mejor comprensión sobre el necesario vínculo y comprensión entre las diversas escuelas, y finalmente analizar lo que cada uno puede hacer sin necesidad de descalificar al contrario, ¿no? Y que me parece que eso es una actitud de mucha generosidad que nos falta mucho a los liberales. Totalmente de acuerdo contigo, Víctor, sí. Es un error que tenemos, lamentablemente. Es un error que tenemos y lamentablemente, bueno, hay que seguir insistiendo que es un error y es que hay que superar ese error, definitivamente. Así es. Roberto, ya estás de vuelta, ya nos estás escuchando. Sí. Adelante. Sí, que el internet está pésimo. El día de hoy no sé qué le pasó al internet y está pésimo, pero pues muchísimas gracias, Andrea, por el ejercicio, que creo que como siempre es muy nutritivo para las personas para que se den cuenta de muchas cosas que muchas veces no tenemos la oportunidad de que no nos llega la información necesaria. Y el hecho de que ya a lo mejor algunas personas nos escucharon hablar de que hay ciertas similitudes entre Ayn Rand y Mises, pues puede dar a que busquen más al respecto, a que comparen y a que siempre cuando también ayuden a exponer las ideas. Bueno, pues yo creo que eso es una de las cosas que haces muy bien tú, André, y de las cuales yo he aprendido muchísimo. Entonces, muchísimas gracias. ¿Alguna cosa que quisieras agregar? No, a la orden aquí siempre, y me parece genial, te felicito, los felicito a ustedes. En realidad, desde que los conocí el año pasado en México, pues me han animado bastante por todas las iniciativas que han tenido y además son solidarios con las iniciativas que uno tiene aquí en Venezuela. Entonces, no fue solamente un tema de un viaje, sino ustedes siempre han estado presentes, ya sea invitándome o aupándome con las iniciativas que hemos tenido aquí, y al mismo tiempo me llama mucho la atención siempre que
ustedes siempre tienen un proyecto y eso de verdad no es fácil. El ánimo no siempre nos acompaña, pero los felicito siempre y bueno, ¿qué más? Agradecerles siempre la invitación y tenerme presente. Muchísimas gracias a todas las personas también que nos estuvieron acompañando. Y bueno, ahí va a estar el Facebook Live en las páginas, las diferentes plataformas, y vamos a subirlos en estos días a YouTube para que estén ahí. Y bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, repito, y para mí siempre es un placer platicar con gente tan preparada y con tantas ganas de verdad de lograr cosas y de no nada más eso, sino de transmitir el conocimiento, que es lo que más hace falta en este país, gente que se dé la oportunidad de transmitir lo que sabe, mucha gente muy inteligente, y pues qué bueno que estemos haciendo algo al respecto y animando a las personas a que se unan a toda esta batalla de las ideas. Víctor, ¿alguna cosa que quieras agregar? No, Roberto, solamente agradecer, bueno, me parece que contar siempre con Andrea es un lujo. Muchas gracias, Andrea, por toda tu dedicación a este esfuerzo. Y bueno, pues solamente también agradecerte la oportunidad, Roberto. Bueno, pues muchísimas gracias y pues nada más queda que despedirnos, Víctor. Muchísimas gracias a todos. Yo me despido y dejo a Víctor que nos diga adiós. Oye, Andrea, solamente una cuestión. Tus redes sociales. Ajá, retomé el martes de Este, Mises. Sí, retomé el martes de Mises, lo podrán ver en el Twitter. Mi Twitter es arondon75 y también por mi cuenta de Instagram que es airondon75. Y también las cuentas del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela, que hay un Instituto Ludwig von Mises de Venezuela resistiendo aquí en Venezuela, es Mises Venezuela, tanto en el Twitter como en el Instagram. Y bueno, por Se Dice Libertad también pueden seguir las redes. Se Dice pues es mucho más activo porque tiene 35 años en este trabajo, ¿no? Bien, cómo no, Andrea. Bueno, pues nos estamos viendo para la el próximo encuentro, que no debe de pasar mucho tiempo. Andrea, sí, de verdad, muy agradecido, muy reconocido por tu solidaridad y por tu apoyo. Que tengas una muy buena tarde, buena noche allá en Caracas, y nosotros lo mismo aquí le deseamos a las personas que nos han seguido en redes sociales. Muchas gracias y hasta luego, Andrea. Chao, cuídense.